Saludos a aquellos que buscan el misterio y lo paranormal. Les invito a sumergirse en una atmósfera terrorífica. Prepárense algo para comer y beber y déjense llevar por una narrativa que envolverá sus sentidos en un escalofrío. Era marzo, y mientras el sol del verano sureño comenzaba a despedirse lentamente, emprendí mi tercer viaje en moto por América Latina. Desde la majestuosidad de la Patagonia hasta los bulliciosos mercados de México, había explorado gran parte de esta vasta y diversa región en mis viajes anteriores. Ya había comenzado mi travesía y recientemente había atravesado Buenos Aires, la vibrante capital de Argentina. Desde allí me dirigí hacia el este, cruzando la frontera hacia Uruguay. A medida que avanzaba por la autopista 1, las ondulantes llanuras y los paisajes rurales de Uruguay se extendían ante mí, invitándome a explorar cada rincón de esta encantadora nación. Durante mis viajes anteriores, había escuchado numerosas historias sobre las ruinas del Molino Quemado cerca de Nueva Helvecia. Desde pequeños pueblos remotos hasta concurridas ciudades, varias personas me habían recomendado visitar este lugar por su aura misteriosa y los eventos paranormales que supuestamente ocurrían allí. Intrigado por estas historias y motivado por la curiosidad, decidí desviarme de la ruta principal y hacer una parada en este lugar durante mi tercer viaje. A medida que me acercaba a las ruinas, una densa niebla comenzó a envolver el paisaje, ocultando la estructura de piedra en el horizonte. Aunque la neblina añadía un toque de misterio al lugar, también aumentaba mi sensación de inquietud mientras me adentraba por una carretera secundaria hacia las ruinas. Sin embargo, recordando las recomendaciones entusiastas que había recibido de personas de diferentes lugares de la región, decidí seguir adelante. Finalmente, aparqué a pocos metros del lugar en cuestión. La estructura de piedra se alzaba ante mí, imponente pero en ruinas, como un testamento del pasado. A pesar de su estado deteriorado, la magnitud de la construcción aún inspiraba un sentido de asombro y reverencia. Sin embargo, a medida que exploraba el área, una sensación de incomodidad comenzaba a crecer en mí. Estaba acostumbrado a la soledad de la carretera, pero la sensación de estar rodeado por la neblina y el aura que inspiraba el sitio era diferente. Mientras inspeccionaba las ruinas, los sonidos de la maleza moviéndose y los crujidos de la estructura abandonada resonaban a mi alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida en la neblina densa, alimentando mis temores y haciéndome cuestionar mi decisión de detenerme en este lugar. Tras culminar mi exploración y tras unas cuantas fotos, fue cuando ocurrió algo que desafió toda lógica. Justo después de arrancar mi moto y tras acelerar unos segundos, sentí una extraña sensación en mi pie, como si algo me lo estuviera sujetando. Al mirar hacia abajo, me encontré con la visión perturbadora de una mano aferrada a mi tobillo. El pánico se apoderó de mí, y en un acto reflejo, sacudí mi pie y caí al suelo. Al final, logré reincorporarme y continuar mi viaje, pero la experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Había sido solo mi imaginación? ¿O realmente había experimentado algo paranormal en aquel lugar? Mientras reflexionaba sobre lo sucedido y seguía avanzando por la carretera, decidí echar un vistazo por el retrovisor. Lo que vi en ese momento me dejó helado. Entre la niebla, pude distinguir la silueta de un hombre alto que me miraba fijamente. La visión confirmó mis temores. Algo me había perseguido desde las ruinas del molino. Desde el momento en que llegué, había sentido una presencia inquietante en el aire, y ahora tenía la confirmación de que no estaba solo en ese lugar embrujado. Continué mi viaje hacia el norte, hacia nuevos horizontes y aventuras desconocidas. Pero una cosa era segura: nunca olvidaría el encuentro paranormal que tuve en las ruinas del Molino Quemado en Nueva Helvecia. Si te gustó esta historia y quieres compartir la tuya, te invito a que lo hagas al correo que te dejo en la descripción del video. Además, te agradecería si me apoyas y te unes a este canal. De verdad me ayudarías muchísimo. Nos vemos en 2 días.